Vamos a General, a la pestaña Scripting, le damos a New y ahora aquí en el Viewport seleccionamos todo y lo borramos con X, Enter. Lo primero importamos BPI, vamos a crear un cubo y cuando le damos al play, aquí arriba nos va a crear el cubo. ¿Dónde encontrar estos códigos? Si vamos al Viewport y tecleamos Shift A, nos aparece este panel y aquí podemos elegir lo que queramos. Si le damos a esfera, por ejemplo, aquí abajo en el panel Info nos viene el código para la esfera. Y nos viene dentro de los paréntesis los parámetros predeterminados de cómo se va a crear esta esfera, como por ejemplo de radio 1. A nosotros no nos hace falta escribir nada dentro de los paréntesis. Si no pones nada, se van a crear con esos parámetros predeterminados. En Python podemos trabajar con variables. Por ejemplo, si escribimos a igual a 4, damos a Enter. Ahora a vale 4. Si escribimos a y le damos a Enter, nos devuelve 4. Vamos a escribir b igual a 3. Y ahora con esas variables podemos realizar cualquier operación, como por ejemplo a más b, le damos a Enter, 7. Podemos crear una variable tamaño, es igual a 4 por ejemplo, y vamos a usarla para crear un cubo de tamaño 4. Si vemos aquí en los parámetros del cubo, el tamaño se escribe size igual a 2, que es el predeterminado. Vamos a poner nuestra variable tamaño. Entonces esto al valer 4 nos va a crear un cubo de tamaño 4. Aquí está, size 4. Podemos usarlo también para crear el cubo en otra parte del eje de las i's, por ejemplo. Lo borramos creamos aquí la variable i, un número aleatorio 6, y aquí escribimos location, tal y como viene aquí, location igual. El primer valor sería el eje de las x, este de aquí, el segundo el eje de las i's y el tercero el de la z, que sería para arriba o para abajo. Entonces vamos a asignarle aquí en el de las i's nuestra variable i, que vale 6, por lo que nos creará el cubo aquí en la línea 6. Le damos al play y ahí está.